¿Hay alguna particularidad para justificar o entender por qué en este momento, ya sea desde el punto de vista del ámbito político internacional o desde el punto de vista político doméstico, es decir, de los Estados Unidos, tiene algo que ver con la fecha del Día de los Presidentes? ¿Qué podemos interpretar sobre el momento en el que se da esto? No, totalmente, Fernando. Creo que ambos, probablemente, pero el más contundente es el que se acerca el primer aniversario de esta guerra. Febrero 24 es cuando Vladimir Putin decidió hacer un intento, meter toda la carne al asador, como se dice, de invadir a Ucrania, algo que no se esperaba ni siquiera su gente más cercana. O sea, hay bastante evidencia de que los tomó por sorpresa y además a sus generales, etcétera. Entonces, para esta fecha, pues fue una forma de adelantársele a Vladimir Putin, porque Putin muy pronto va a dar va a salir al aire, a hablarle a su gente domésticamente, porque para Putin es todo el apoyo doméstico. Para Biden, pues todavía puede perder algunos votos en el Congreso, etcétera, pero para Putin está arriesgando todo su régimen. Y es muy interesante cómo ahora mismo en Varsovia se está reuniendo, pues básicamente el gobierno en exilio de los rusos democráticos. Putin, de hecho, va a dar su informe de gobierno y se espera que sea incluso, y me imagino que así será después de la visita de Biden a Ucrania, mucho más agresivo. Hay quienes dicen esto es una provocación más al régimen de Putin. Hay otros que dicen esto es una muestra más de apoyo y de hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos. ¿Cuál sería la interpretación correcta, Fredo? Es una cosa muy paradójica. La psicología de Vladimir Putin, pues yo escribí un artículo de 40 páginas en Washington antes de la invasión, de hecho, tratando de psicoanalizar a Vladimir Putin. Pero una cosa interesante es que Putin por lo general es muy agresivo, pero principalmente vía sus proxies, como quien dice, ¿no? La gente que habla por él, ya sea el vocero del Kremlin, Peskov, o todos estos que hacen ruido en las televisoras rusas, muy agresivos, como Solovyov. Pero a la hora de que Putin habla después de un golpe así, por lo general Putin es más calmado y amaestrado, que es lo más interesante. Cuanto más se le golpea a Vladimir Putin, más respetuoso es. Yo me acuerdo, pues, el ejemplo de las líneas rojas de Putin, que, ¿cómo se llama? Finlandia y Suecia no podrán jamás entrar a la OTAN porque va a haber consecuencias dramáticas. Y cuando Suecia y Finlandia fueron invitadas a entrar a la OTAN, y mientras tanto Estados Unidos les extiende pues protección bilateral antes de la OTAN, Putin dijo no tiene importancia. Entonces Putin tiene una larga trayectoria de hacer mucho ruido y cuando se le da un golpe como que se agacha un poco. Es algo muy, muy particular. Pero sí, sus aliados andan gritando a todo pulmón. Y ese era el otro de los temas, los aliados. Pero déjame partir primero de los aliados de Estados Unidos en contra de la invasión rusa a Ucrania. Es Estados Unidos con esta visita de Joe Biden quien toma el liderazgo por completo y se lo roba a quien debía estar más preocupado y más involucrado, que es la Unión Europea. Es vamos a decirlo así, la ventaja, la apuesta de Joe Biden, llevar el liderazgo internacional por encima de la propia Unión Europea, que sería la más afectada. No, totalmente. Como dijo Madeleine Albright, del partido de Joe Biden, demócrata, Madeleine Albright, que era de esta región, además, era checa, dijo, sin Estados Unidos no hay tal cosa como el mundo libre. Entonces, pues los europeos siempre van a estar peleándose todo el tiempo. Es increíble, o sea, la falta de liderazgo, por ejemplo, de Alemania, de este nuevo canciller, de la previa canciller, que era Angela Merkel, darle prácticamente un monopolio al gas ruso, etcétera, y construir toda una política exterior alrededor de esa decisión económica. Entonces los europeos, si se les deja solos, van a crear otra guerra mundial, así de fácil. Entonces tiene Estados Unidos que estar en Europa porque si no, Europa no lidera, no puede resolver los problemas ni siquiera en su propia vecindad. Es vergonzoso. En los países pequeños europeos son los que más quieren Estados Unidos en esta región. Qué interesante lo que me estás diciendo, porque prácticamente, claro, uno pensaría de inmediato, bueno, Alemania tiene que tomar el liderazgo, hay muchos países europeos que debían hacerlo,
y que no lo han hecho. Lo has dicho tú perfectamente. Desde Angela Merkel en Alemania no se ha tomado liderazgo. Además, estaban a la merced precisamente del gas ruso. Se dieron un tiro en el pie prácticamente al cerrar un trato así con Rusia. En algún momento les iba a explotar en la cara. Fredo, ¿hasta dónde crees que China esté dispuesto a respaldar a Rusia y qué tan ruidoso puede ser ese respaldo para, pues, traerle, si no molestia, al menos un poco de freno a lo que veíamos hoy con Joe Biden respaldando a Volodymyr Zelensky? Eso es una movida muy, muy rara de China y tampoco era esperada. Al igual me recuerda cuando en la guerra civil en Corea, los americanos no esperaban que China entrara militarmente a rescatar a los comunistas y ahora pues China se está comportando de una forma similar. O sea, China ha estado muy cuidadosa desde los tiempos de Deng Xiaoping para no provocar a Estados Unidos, al contrario, usar a Estados Unidos como su boleto para salir de la pobreza y hacerse pues la segunda economía que soy, pero este nuevo amigo no respeta a esas reglas de Deng Xiaoping y sus los otros dos presidentes que lo siguieron. Este tipo más bien quiere ser más como Mao Zedong, tiene una especie de visión global, etcétera, y eso lo hace impredecible. O sea, él ya ha provocado ciertas situaciones con Estados Unidos y Estados Unidos ha impuesto sanciones a China que prácticamente han destruido a Huawei, más bien a la división de teléfonos móviles de Huawei. Y entonces China está actuando de una forma muy extraña, pero si China entra con armas, al igual que han hecho aparentemente en Corea del Norte, Irán, etcétera, y los pocos aliados que le quedan a Rusia, esto ya sería un rompimiento, aún con la propia política china de no intervención. Ellos quieren buenas relaciones hasta ahora con Ucrania también, porque Ucrania les provee grandes cantidades de grano. De hecho, una de las estadísticas interesantes es que hay más comercio entre China y Ucrania que entre Ucrania y Estados Unidos. Es además entonces una especie de socio comercial. Sin embargo, los intereses geopolíticos van por encima del tema comercial en este sentido para China con Rusia, ¿no? Sí, es muy cierto, pero es difícil saber lo que saca China de esto más que provocar a Estados Unidos. O sea, Rusia probablemente ya está más allá de la posibilidad de rescatarla en esta guerra, y si China le entra al cuarto para las 12, sería pues comprar un bono de alto riesgo y poco rendimiento. O sea, no se entiende lo que estaba posiblemente, porque esto fue no algo oficialmente del gobierno chino, fue algo que salió de Estados Unidos. Entonces sería muy sorprendente, pero uno no puede descartar nada cuando el poder se está recentralizando en China, en Beijing, en este presidente, y además tiene una visión mesiánica. Eso lo hace impredecible. Fredo, dejando de lado ya el tema de China, que hay que decirlo, no sería la primera vez que un tercero aparezca en escena y reviente la grande por culpa de un tercero que no tenía nada que ver. Lo vimos ya en Guerra Mundial, ¿no? Con eso te digo todo. Pero, a ver, esto de Putin con Ucrania le está costando mucho. Se está jugando el régimen completo, como ya lo decías tú. Por supuesto, están concentrados en el Donbass. Siguen los ataques intensos en el Donbass. Se espera precisamente que por el aniversario pueda venir una ofensiva terrible por parte de Vladimir Putin. Pero, a ver, la carrera es muy larga. Esta guerra, en definitiva, esta invasión, en definitiva, no va a parar pronto. ¿Hay alguna forma de que Putin pueda salir salvando cara? Qué buena pregunta. Precisamente un sitio en exilio, obviamente televisión rusa, anti-Putin me hizo exactamente esa misma pregunta. ¿Por qué Putin no ha parado esa guerra a pesar de que está perdiendo, pero le están pegando durísimo? Y la razón es muy simple, porque si para esta guerra, entonces él sabe que su régimen se acaba, porque todo depende de la ficción de que está ganando. Si uno ve la televisión rusa, eso es un universo paralelo. Pero si continúa esta guerra metiéndole más y más tanques viejos y más, o sea, lo poco que le queda a Putin, entonces hay un 10% de chance. Es lo que se llama la teoría de los costos hundidos, ¿no? O el dilema del jugador
si piensa que, bueno, ya perdí aquí $10,000, pero si meto 100 más, ahora sí en el blackjack, pues en Las Vegas, ¿cuántos hemos visto perderlo todo por esa dinámica? Entonces Putin está atrapado en esta dinámica y yo creo que no va a poder parar la guerra sin perder cara y sin perder su régimen y perder su vida probablemente, ¿no? O sea, ya perdió la mitad de sus tanques, más de la mitad de sus tanques, los mejores tanques, ahora está teniendo que sacar los tanques básicamente de donde puede, repararlos porque estaban todos caducos ya de los años 80, etcétera. O sea, Putin le está yendo muy mal y vamos a ver cómo le va en esta nueva ofensiva. Y sacando soldados también, porque ya ves que nadie quería enlistarse y después prácticamente lo hicieron obligatorio. Así que se le está acabando. Y sí, como tú decías, qué buena analogía. Llegan con el dineral a la mesa, juegan póker, alucinan que van a ganar y a recuperarse, los quiebran y los sacan de la mesa. Pues puede ser por ahí. Oye, Fredo, es un placer, de verdad, mil gracias por haberme acompañado en esta madrugada tuya, 3 de la mañana con 29 minutos allá en Varsovia. De verdad que lo aprecio mucho. Muy amable. Para eso estamos, Fernando. Muy amable. Gracias por tenerme. Un abrazo grande para ti, es Fredo Arias King, presidente del Instituto Kazla en Praga, miembro del Consejo del Centro Davis de Estudios de Rusia y Eurasia de la Universidad de Harvard, quien me acompañó.